Guardia. Dos minutos más y empezamos la clase virtual. Bueno, les voy adelantando que en esta clase virtual vamos a continuar con el tema que habíamos empezado la última clase. El día viernes empezamos a ver el tema de diseño de vigas de sección T. Pues vamos a continuar con ese tema para no romper el hilo del procedimiento y del aprendizaje. Un minuto más y empezamos. Bien, parece que este es el último alumno que está llegando raspando. Roca Carvajal, Pedro Daniel. Bien, bien jóvenes. Empecemos. Viga de sección T. Bien. El título del tema que hoy vamos a desarrollar es diseño de vigas de sección T a flexión simple. A las vigas de sección T también se las denomina vigas placa. Justamente pueden observar en pantalla un modelo en 3D de una viga de sección T simplemente apoyada. En estructuras de puentes de hormigón armado, que es donde más se utiliza este tipo de vigas, justamente se las construye tal como se ve en la figura, simplemente apoyadas. O sea, es una viga isostática. En puentes no se emplean vigas hiperestáticas. Solamente vigas isostáticas. Bien, pues repasemos rápidamente lo que vimos en la última clase. Hemos visto todo lo relativo a las características geométricas de las vigas de sección T. Bueno, en principio, una viga de sección T se halla constituida por dos elementos. La placa que se encuentra, en este caso, en la parte superior, y colgando de la placa se encuentra lo que se denomina el nervio,
o el alma de la viga. Pues la sección transversal de una viga de sección T, en cuanto a la placa y al nervio, se lo define de la siguiente manera. El ancho del nervio, D sub W, H la altura total, H sub F el espesor de la placa, B sub W la altura del nervio, B sub R el ancho real, o también podríamos decir el ancho total de la placa, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, D sub R es el ancho real o el ancho total de la placa, H sub F el espesor de la placa, H la altura total de la sección, B sub W el espesor o el ancho del nervio o ancho del alma, H sub W la altura del nervio. Entonces, esa nomenclatura que se refiere a las dimensiones geométricas, pues lo tienen que aprender de memoria. Luego, bien, continuando con esto de las propiedades o características geométricas, vimos también que las vigas de sección T, en el encuentro de la placa con el nervio, generalmente forma un ángulo de 90 grados en el encuentro de la placa con el nervio. Pues cuando se busca darle mayor rigidez a la placa, se materializa una especie de cartelas, del cual lo que interesa conocer es la altura de la cartela, aunque cuando se trata de vigas de sección T no se dice cartelas, se dice cartabones, H sub C la altura del cartabón y B sub C el ancho del cartabón. Y bueno, en vigas comunes y corrientes de vigas de sección T, generalmente no se utilizan cartabones, excepto en puentes, donde las cargas y las luces de las vigas son de gran magnitud. Bien, entonces, estas dimensiones ya las había definido. H sub C es la altura del cartabón y B sub C la anchura del cartabón. Bueno, ¿cómo se utilizan estas dimensiones geométricas, el ancho y la altura? Como veremos a continuación, dice que para el caso de vigas de sección T con cartabones, reemplazar B sub W por B sub W' para el cálculo del ancho efectivo de la placa. En este momento no estoy mostrando el ancho efectivo, estoy mostrando el ancho real o el ancho total. Pues bien, cuando se trata de calcular el ancho efectivo, que es algo que ya expliqué en la anterior clase, hay un método de determinación del ancho efectivo a través de una tabla que en la siguiente clase voy a mostrarles en el aula. ¿Ya? Y para utilizar esa tabla que permite calcular el ancho efectivo, B sub W se reemplaza por B sub W', donde en primera instancia el B sub W' es el ancho del nervio más 2 veces la altura del cartabón. Pero esto siempre y cuando la altura del cartabón sea menor a el ancho del cartabón. Caso contrario, ¿ya? B sub W' es el ancho del nervio más 2 veces el ancho del cartabón, siempre y cuando el ancho del cartabón sea menor a la altura del cartabón. Una vez hecho esto, como veremos en la siguiente tabla, donde aprenderemos el uso de esa tabla, para ingresar a esa tabla tenemos que trabajar con B sub W'. Bueno, prosiguiendo. Nuevamente está la viga modelo de sección T, el ancho real o el ancho total de la placa y las cargas. En vigas de sección T, las cargas se asume que están uniformemente distribuidas sobre la cara superior de la placa. Estas cargas son de diferente índole.
cargas permanentes, cargas variables principalmente. Y bueno, en este caso voy a asumir esta carga de color azul que está uniformemente distribuida, lo identifico con Q sub L y la letra L me dice que es una carga viva, ya que L viene del inglés life y life significa vivo. Bueno, esta carga, en cuanto a las unidades de medida se refiere, viene expresado en kilonewton por metro cuadrado. Obviamente tiene que ser metro cuadrado porque el gráfico me está mostrando que es una carga distribuida en todo el área superior de la placa. Ahora, para los cálculos o el diseño de la placa, puesto que las placas o losas trabajan en dos direcciones, pues se tiene que hacer dos diseños. Uno, un diseño para en la dirección del eje longitudinal de la viga. Ese eje longitudinal de la viga es paralelo a la distancia que hay entre los apoyos y pasa por el baricentro de la sección transversal. Y el otro diseño lo realizamos para un eje perpendicular al eje longitudinal de la viga. Ahora, si voy a diseñar la placa, o esta viga de sección T en la dirección del eje longitudinal, bueno, empiezo calculando la carga última, que es 1,2 la carga muerta más 1,6 la carga viva. Esta es una combinación de carga, en donde, por simplicidad, en la materia de hormigón 1, trabajamos generalmente con esta combinación de carga. En realidad, son 7 las combinaciones de carga fundamentales de la norma ACI, donde en las otras combinaciones de carga interviene el viento, la lluvia, la temperatura, el asentamiento, el sismo, en fin, todos los diferentes cargas a los cuales generalmente están sometidas las estructuras. Bueno, entonces, una vez definida la carga última, como estaba comentándoles, debo diseñar primeramente en la dirección del eje longitudinal de la viga. Y el modelo matemático, o el modelo real, mejor dicho, ahí los estoy mostrando, ¿no? Ahí está la viga visto lateralmente. Y como voy a diseñar en la dirección del eje longitudinal de la viga, necesito transformar esta carga superficial en una carga lineal en la dirección del eje longitudinal de la viga. Pues bien, ahí está la carga lineal mencionando, ¿no? A esa carga lo voy a identificar con Q sub U'. ¿Y a qué se da igual el Q sub U'? Se supone que tengo como dato el Q sub U. Pues para determinar el Q sub U', que ha de estar en kilonewtons por metro lineal, simplemente al Q sub U, que está en kilonewton por metro cuadrado, lo multiplico por el ancho real de la placa. Al multiplicarlo por el ancho real, obtengo una carga linealmente distribuida a lo largo del eje longitudinal de la viga. Entonces, este es el modelo que voy a utilizar para diseñar en la dirección del eje longitudinal de la viga. Ahora, como comentaba y repito, ¿no?, la placa se diseña en dos direcciones. Ahora, para diseñar en dirección ortogonal al eje longitudinal de la viga, ¿ya?, lo que se hace, por simplicidad, es agarrar una franja de la losa o de la placa, ¿no?, de ancho, llamémosle B sub P, ancho de la placa. Generalmente este ancho se toma igual a 1 metro, pero si ustedes gustan le pueden poner 2 metros, inclusive le pueden poner toda la longitud que tiene esta placa, pero generalmente se toma un ancho B sub P igual a 1 metro. Entonces,
Para el diseño en dirección ortogonal al eje longitudinal de la viga, debo considerar las cargas que actúan sobre el ancho que estoy eligiendo, que en este caso lo tengo sombreado. Debo tomar en cuenta las cargas que están en esa zona sombreada. Pues bien, visto de frente la sección transversal, la carga que cae sobre la zona sombreada y expresada en kilonewtons por metro lineal, lo estoy mostrando en este momento. A esa carga le voy a llamar Q sub U segunda. Esta carga, esta última carga que estoy mostrando, hace que las alas de la viga de sección T, ya que esta viga, al centro está el nervio, a su izquierda tengo una ala, a la derecha otra ala. Esta carga hace que las alas trabajen como vigas en volado, ¿no? Vigas en volado. Y para diseñar las alas de la viga, Q sub U2' lo determino de la siguiente manera. Agarro la carga que está por metro cuadrado y lo multiplico por el ancho V sub P, que como dije anteriormente, se suele adoptar igual a 1 metro. Y de esa manera voy a obtener la carga linealmente distribuida en dirección perpendicular al eje longitudinal de la viga. Y por lo tanto, debo hacer dos diseños. Uno para la carga Q sub U' y otro para la carga Q sub U segunda. Proseguimos. Nuevamente, ahí está mi viga modelo, el ancho real de la placa. Y ahora, si aplicamos cargas, la carga que ya apliqué, que vi en la anterior diapositiva, esa carga la vamos incrementando gradualmente hasta llevar a la viga al colapso. Observaremos que en la parte central de la viga, donde justamente está el momento flector máximo, ¿ya? La placa empieza a sufrir una especie de craquelado debido a las tensiones de compresión. Debido al momento positivo, ¿ya? La placa de estar comprimida y la parte inferior del nervio traccionada. En este caso me estoy refiriendo a la placa que está comprimida, ¿ya? Conforme voy incrementando la carga, ya las tensiones de compresión se van amplificando a lo largo del ancho de la placa hasta que en determinado momento la placa entra en colapso. Y lo que entra en colapso no es todo el ancho real, no es el ancho total de la placa, sino un ancho que nosotros denominaremos ancho efectivo, ¿no? Pues bien, B sub R es el ancho real de la placa, B sub E es el ancho efectivo de la placa. Visto lateralmente la zona que falla por compresión, ahí lo muestro, esa es la zona que falla, donde el hormigón falla por aplastamiento, debido a las tensiones de compresión producidas por el momento flector, que en este caso sí o sí el momento flector es positivo. Prosiguiendo, jóvenes, ahora vamos a definir una forma de calcular o determinar el ancho efectivo de la placa. Según la norma ACI, ¿ya? Para la determinación del ancho efectivo de la placa, se aplican métodos aproximados. Veamos cuáles son esos. Para el caso de vigas de sección T simples, justamente en la figura ustedes están observando una viga de sección T simple o aislada, ¿no? Por un lado tenemos el ancho del nervio y las dimensiones que había mencionado anteriormente. Y luego el ancho real de la placa. El ancho efectivo de la placa, ¿ya? El ancho efectivo de la placa generalmente es menor al ancho real. Ya mostré eso en la anterior diapositiva. Y esto muestra que en los extremos de la placa hay zonas que no colapsan. Lo que colapsa es la zona oscura, la que está sombreada.
Ahora, para el diseño de las armaduras, yo necesito conocer el ancho efectivo de la placa. Pues resulta que según la norma ACI, ¿ya? B1 se denomina el vuelo eficaz del ala. Una viga de sección T tiene dos alas, uno a la izquierda, otro a la derecha. En este caso, B1 es el vuelo eficaz del ala. Bien, A es la variable que define la posición del eje neutro, es lo que nosotros conocemos como el eje neutro ficticio. O sea, la norma ASI no trabaja con el eje neutro verdadero. En cambio, la norma europea, les comento que sí, ellos trabajan con el eje neutro verdadero, o sea, con el eje neutro exacto. Bien, ahí iría la armadura traccionada, la armadura comprimida, en fin. Bueno, no sé por qué me pongo a hablar de armadura, si aquí lo que interesa saber es cómo se calcula el ancho efectivo de la placa. Según la norma ACI, ya, primeramente, el espesor de la placa H sub F tiene que ser siempre mayor o igual a el espesor del nervio dividido entre 2. Sí o sí se tiene que cumplir esta condición. De no cumplirse, tendríamos una placa demasiado delgada, con un espesor extremadamente reducido, de manera tal que desde el punto de vista estructural resistente no conviene, ya que la placa colapsaría prematuramente. Así que es preferible cumplir lo que dice la norma. El espesor de la placa siempre mayor o igual al espesor del nervio dividido entre 2. Y luego, en cuanto al ancho efectivo de la placa, en el caso de vigas de sección T simples, dice que el ancho efectivo de la placa menor o igual a 4 veces el espesor del nervio. La norma ACI no utiliza tablas. Directamente da este valor. B sub E menor o igual a 4 veces el ancho del nervio. Y listo. Bien, veamos el otro caso. Veamos el caso cuando se tiene vigas de sección T múltiples. Cuando se tiene vigas de sección T múltiples. Bueno, en este caso, la estructura que estoy mostrando es un entrepiso con 1, 2, 3, 4 nervios, y los 4 nervios se supone que han sido construidas monolíticamente con una placa que une a todos los nervios. Bien, L es la luz entre los apoyos. A sub 1 es la distancia libre entre las caras internas entre nervios. Entre nervios hay una distancia que es A sub 1, es la distancia libre entre las caras internas, las caras laterales, desde luego, de los nervios. Y B sub W ya sabemos que es el espesor de la placa. Bueno, en el caso de vigas de sección T múltiples, el ancho efectivo de la placa se define de la siguiente manera. Primeramente debo calcular el ancho, el vuelo eficaz del ala, B sub 1. B sub 1 es el vuelo eficaz del ala, donde B sub 1 se debe elegir al menor entre los siguientes valores. 8 veces el espesor de la placa, A sub 1 dividido entre 2. De estos dos valores, reemplazando y haciendo cálculos, voy a obtener resultados y de ahí elijo el menor. Ese es B sub 1. Una vez definido B sub 1, el ancho efectivo es el menor entre los siguientes valores. L sub 0 sobre 4 y o B sub W, el ancho nervio, más 2 veces el vuelo eficaz del ala. Donde L sub 0, en el caso
de vigas simplemente apoyadas es igual a la distancia que hay entre esos apoyos, ¿no? Bien, finalmente, también cuando se tiene vigas de sección T múltiples, cuando se trata de diseñar los nervios que están en los extremos, no los que están al interior, sino cuando se trata de diseñar los nervios que están en los extremos, ¿ya? Ahí va un detalle, ¿no?, de las armaduras y cómo el nervio trabaja de manera conjunta con una cierta porción de la placa, ¿no? Y esa porción de la placa me permite definir lo que hemos llamado el vuelo eficaz del ala. Pues bien, en este caso, para determinar el ancho efectivo B sub E, según la norma CI, ¿ya? Según la norma CI, cuando vamos a diseñar los nervios que están en los extremos del entrepiso, primeramente determino el vuelo eficaz del ala, o sea, B sub 1, y elijo el menor entre los siguientes valores. L sub 0 sobre 12, 6 veces el espesor de la placa, o A sub 1 sobre 2. Una vez determinado B sub 1, inmediatamente determinamos el ancho efectivo. Ha de ser igual a la suma del ancho del nervio más el vuelo eficaz del ala. De esa manera se define el ancho efectivo para el caso de nervios que están en los extremos de la placa. Bien, proseguimos. A continuación voy a describir paso a paso y aplicando la quinta hipótesis del método por resistencia o método de los estados límites últimos, que dice que tiene que haber equilibrio estático entre las solicitaciones actuantes y las solicitaciones resistentes. El tema que estamos viendo es diseño de vigas de sección T a flexión simple. Por lo tanto, la solicitación actuante es un momento flector. Pues veamos. Ahí tengo mi viga en 3D, la viga de sección T. Su eje de simetría, toda viga de sección T tiene un eje de simetría. Y de aquí en adelante, una vez determinado el ancho efectivo, ya para deducir las fórmulas de diseño, se trabaja con el ancho efectivo. De aquí en adelante ya no interviene para nada el ancho real, porque no tiene sentido trabajar con el ancho real. El ancho efectivo es el que realmente contribuye a la resistencia de la viga. Proseguimos. Recuerden que H sub F es el espesor de la placa. Y bueno, el eje longitudinal baricéntrico de la viga de sección T. En la parte inferior voy a tener armadura, en la parte superior también. Y bueno, ahí está la solicitación actuante, que es un momento, la punta comprime, la cola tracciona, lo cual significa que este momento me ha de comprimir a la placa y me ha de traccionar a la armadura del nervio. Y el eje neutro ha de quedar ubicado dentro de la sección transversal. Entonces, aplicado el momento flector, ¿ya? Este momento ha de inducir tensiones de compresión a toda fibra que está por encima del eje neutro. Y el hormigón ha de reaccionar. Bueno, pero antes de ello, A es la variable que me da la posición del eje neutro, donde recuerden que el eje neutro ficticio es igual al eje neutro verdadero multiplicado por el coeficiente de corrección beta sub 1, ¿no? Y bueno, continuando. El hormigón reacciona con tensiones de compresión que le llamamos sigma C,
Y estas tensiones de compresión son constantes, no varían, ¿no? Hasta llegar a la posición del eje neutro, las tensiones se reparten de manera uniforme y constante. Bueno, eso es un absurdo. Sabemos que a nivel del eje neutro, las tensiones y las deformaciones son nulas. Bueno, sin embargo, el método que estamos viendo es un método simplificado que se utilizaba mucho, bueno, y se sigue utilizando, pero se utilizaba mucho en los tiempos en que no había computadoras. Bueno, ni modo, seguimos nomás como en la era de la prehistoria. Continuemos, jóvenes. Donde, según la norma ACI, sigma C se toma a 0,85 de FC'. Recuerden que el coeficiente 0,85 toma en cuenta el fenómeno de fluencia que hace que el hormigón sometido a compresión a lo largo del tiempo pierda capacidad resistente. Dicen que pierde hasta un 20%, pero para no ser pesimista, aquí asumimos que pierde un 15%. De ahí que multiplicamos por 0,85. Prosigamos. Las armaduras que están en la zona comprimida también reaccionan frente a la acción del momento, reacciona el hormigón, reaccionan las armaduras. En cada varilla aparecen fuerzas de reacción. Desde luego, por debajo del eje neutro está todo traccionado, por lo tanto, estas armaduras también reaccionan, ¿no? Bueno, identifico con C sub SJ la fuerza que aparece en cada varilla, y luego en la parte traccionada también las armaduras reaccionan, donde en cada varilla aparecen fuerzas de reacción que de manera genérica le estoy llamando T sub SI. Entonces, ahí en este gráfico estoy mostrando claramente la solicitación actuante y las solicitaciones resistentes. Sabemos que tiene que haber equilibrio estático entre ellas. Bueno, para proseguir, lo que hacemos a continuación es trabajar con las resultantes. La resultante del diagrama de tensiones de compresión en el hormigón, la resultante de las fuerzas que aparecen en las barras comprimidas y la resultante de las fuerzas que aparecen en las barras traccionadas, ¿no? B sub W es el ancho del nervio. Bueno, esta formulita tan conocida en resistencia de los materiales se utiliza principalmente cuando tenemos elementos que trabajan a compresión simple y a tracción simple, ¿no? O cuando tenemos cargas distribuidas y F es la resultante de esas cargas distribuidas. Bueno, eso ustedes lo han visto en resistencia de los materiales. Recomiendo que de vez en cuando, en vez de agarrar el celular y ver cosas que no se deben ver, agarren su librito de resistencia y repasen. Van a ver que cuando sean ingenieros, si ustedes llegan a dominar esa partecita que se llama resistencia de materiales, les va a ayudar muchísimo en muchísimos aspectos de la vida ingenieril. Proseguimos. De ahí despejo la fuerza resultante, que es la tensión del material por el área sobre el cual está distribuido esa tensión, ¿no? Bueno, resulta que si quiero encontrar la resultante correspondiente a las tensiones de compresión en el hormigón, tengo que multiplicar esta tensión por el área donde se encuentra distribuido esas tensiones. Y el área tiene la forma de una T. El área tiene una forma T. Tendría que hallar el área de esa forma geométrica T. Por simplicidad, hacemos lo siguiente. El área comprimida del hormigón lo divido en dos partes. Una parte central
para el cual voy a encontrar su resultante. Y luego voy a encontrar la resultante correspondiente a las áreas de las alas. Entonces, empecemos encontrando la resultante correspondiente a la parte central. A esa resultante le voy a llamar C sub C1. Entonces, C sub C1, la fuerza resultante, es tensión por área. O sea, la tensión es sigma C, o sea, 0,85 de Fc'. El área de la parte central es el producto del ancho del nervio por A, por el eje neutro ficticio. Y a continuación determino la resultante correspondiente a las alas. En la ala de la izquierda voy a tener una resultante, en el ala de la derecha otra resultante. Si sumo ambas resultantes de las alas, la resultante ha de quedar sobre el eje de simetría de la sección transversal. Ahí va, ahí ha de quedar esa resultante, donde esa resultante ha de ser la tensión multiplicado por el área de las alas. La tensión y el área de las alas es H sub F multiplicado por al ancho del nervio, le tengo que restar el ancho, disculpen, al ancho efectivo le tengo que restar el ancho del nervio, ya que el ancho del nervio interviene en la parte central. Y finalmente, la resultante total de las tensiones de compresión en la viga de sección T es simplemente la suma de esos dos. Sumando y factorizando el término común, que es 0,85 Fc', llego a esa expresión. Luego, necesito la resultante de las fuerzas de las varillas que están en la zona comprimida. A esa resultante le voy a llamar C sub S, donde C sub S pues, es la sumatoria, ¿no?, de las fuerzas que aparecen en cada varilla. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 varillas. Entonces, sumatoria desde J igual 1 hasta 6. Pues, haciendo eso, bueno, antes de ello, luego también tengo que encontrar la resultante de las fuerzas que están en las varillas traccionadas, que le voy a llamar T sub S. O sea, T sub S es la sumatoria de los T sub SI, donde I varía desde 1 hasta 3. 3 porque tengo 3 varillas. Bien. Ahora nos vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio. Para ello, eso que les mostré en vista 3D, lo vamos a ver vista lateral, ¿no? Ahí está en la viga de sección T, H sub F es el espesor de la placa, dentro de ella está la armadura comprimida, D es la altura útil. Y ahí está la solicitación actuante, la posición del eje neutro, por encima del eje neutro el hormigón está comprimido, ahí están las tensiones de reacción del hormigón, que vale 0,85 Fc', y luego la fuerza resultante en la armadura comprimida y la resultante del diagrama de tensiones de compresión en el hormigón, el C sub C1, y ahí está el C sub C2. Recuerden que el C sub C1 es la resultante de las tensiones de compresión correspondiente a la parte central y C sub C2 es la resultante correspondiente a las alas. Y finalmente, ahí está la resultante correspondiente a la armadura traccionada. A continuación voy a definir exactamente la posición de todas estas resultantes, ¿no? Por ejemplo, C sub C2, que es la resultante correspondiente a las alas, ha de quedar justo a la mitad de H sub F. Luego, la resultante correspondiente a la parte central ha de ser igual a A medios, medido desde el borde superior. Y luego, A sub S2, la armadura comprimida, A sub S1, la armadura traccionada, R2, el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, y la distancia entre los baricentros de las armaduras es D menos R2. Proseguimos. Luego, con respecto a la armadura traccionada, la resultante C sub C2 es la altura útil menos HF sobre 2. Continúo. La ubicación de la resultante C sub C1
con respecto a la armadura traccionada es la altura útil menos menos a medios. Menos a medios. Y con esto prácticamente tengo definida las ubicaciones de las resultantes e inmediatamente puedo plantearme la quinta hipótesis, ¿no? Donde C sub C1 ya indiqué en la anterior diapositiva, C sub C2 también. Y en cuanto a la resultante de la armadura traccionada, es la tensión en esa armadura por el área de esa armadura. Con respecto a la resultante C sub S, que corresponde a la armadura comprimida, es igual a la tensión de esa armadura por el área de la armadura comprimida. Bueno, primera ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales. Ahí va. C sub C1 más C sub C2 más C sub S menos T sub S igual a 0. Reemplazando esto que ya habíamos definido, reemplazando en esta ecuación de equilibrio, llego a esta expresión. Y de los primeros dos términos, factorizo el término común, que es 0,85 FC', y finalmente llego a esa expresión. Proseguimos. Continuamos ahora la otra ecuación de equilibrio que me voy a plantear, pero antes de ello estoy colocando lo que habíamos ya definido y me planteo sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada. Entonces, M sub n, el momento nominal, es la solicitación actuante y las fuerzas estas con respecto al baricentro producen momentos resistentes. Entonces, ahí voy a tener M sub n menos C sub 1 por su brazo de palanca, D menos A medios, menos C sub C2, su brazo de palanca, D menos H sobre 2, y C sub S, su brazo de palanca, D menos R2, igual a 0. Y ahora voy a reemplazar lo que habíamos definido anteriormente en C sub C1, C sub C2, C sub S, reemplazando, llego a esa expresión. Factorizando entre el segundo y el tercer término, el término común entre ellos, que es 0,85 FC', finalmente llego a esa ecuación. Esa es la ecuación de equilibrio de momentos. Pues bien, haciendo un resumen, ahí está la primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales, y ahí está la segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada. Y ahora, phi, recuerden que es el coeficiente de ponderación, es un coeficiente de seguridad, pero la norma ACI en ninguna parte llama coeficiente de seguridad, simplemente le llama coeficiente de ponderación. Bueno, ponderación es un término no muy común, al menos yo en mis charlas cotidianas, tanto charlas comunes como charlas de ingeniería, nunca utilizaba la palabra ponderación, pero ahora sí tenemos que utilizar ese término. Estamos con la norma ACI. Multiplicando estas ecuaciones, ¿no? Y principalmente multiplicando en la segunda ecuación, ¿ya? M sub n por phi me da el M sub u. Recuerden que M sub n es el momento nominal, el momento sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Para tomar en cuenta los defectos de construcción, lo multiplico por ese coeficiente, que vale 0,9. Y obtengo el momento último, el momento que realmente resiste la viga. Pues bien, haciendo ese cambio, voy a llegar, ¿no? La primera ecuación lo multiplico por phi, aquí está phi y aquí, en todos los términos. En la segunda ecuación, sabemos que phi multiplicado por el momento nominal es el momento último, y luego multiplico, obviamente, en todos los demás términos también interviene el coeficiente de ponderación phi. Acá también aparece en el tercer término phi. Pues bien, jóvenes, ahí están las ecuaciones de equilibrio para el diseño de vigas de sección T. Prosiguiendo, ahora tenemos que ver la ecuación de compatibilidad de las deformaciones.
Aquí no hay ningún cambio, es idéntico a la ecuación que habíamos definido para vigas de sección rectangular. Bueno, la viga de sección T visto lateralmente, aplico el momento, ahí está el plano de rotura, la posición del eje neutro, que en este caso inicialmente se trabaja con el eje neutro verdadero, arriba el aplastamiento del hormigón y la armadura traccionada, el cual experimenta un alargamiento, S1, la armadura comprimida, la cual experimenta un aplastamiento, S2, y luego, completando las dimensiones geométricas, ahí está la altura útil, el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida, la distancia entre las armaduras, D menos R2, y luego la distancia del eje neutro al baricentro de la armadura comprimida ha de ser el eje neutro verdadero, menos R2, y la distancia del eje neutro al baricentro de la armadura traccionada ha de ser la altura útil menos C, la altura útil menos C. Y bueno, con toda esta información y aprovechando que aquí hay triángulos entre el plano sin deformar y el plano deformado y las deformaciones se forman triángulos, aplicando la función tangente llegamos a esta expresión, donde esta es la ecuación de compatibilidad de las deformaciones en función del eje neutro verdadero. Pero puesto que la norma CI trabaja con el método simplificado, ¿no?, tenemos que hacer un cambio de variable. Pero antes de ello, recordemos algunos aspectos del diseño. No, para que el diseño sea dúctil y económico, el alargamiento de la armadura traccionada tiene que ser mayor o igual al 5 por 1000, ¿no? Y si es así, ¿no?, E sub 1 tiene que ser mayor. O, de manera más exacta, para que el diseño sea dúctil y económico, la deformación de la armadura traccionada tiene que estar entre el 5 y el 10 por 1000. Bueno, ahora hay que hacer el cambio de variable a el eje neutro verdadero. Para ello, multiplico cada uno de los términos por beta sub 1 y al multiplicar el primer término en el denominador voy a tener beta sub 1 por C. Beta sub 1 por C me da A, el eje neutro ficticio, ¿no? A es beta sub 1 por C. Entonces, tomando en consideración eso, esto ya lo habíamos hecho en varias oportunidades, y ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, que es idéntica a el caso de vigas de sección rectangular. Entonces, en definitiva, pero antes se tiene tres ecuaciones, dos de equilibrio y una ecuación de las deformaciones. Ahora, hablando de los dominios de las deformaciones, tenemos un dominio llamado dominio 2, el cual lo hemos dividido en dominio 2A y dominio 2B. Bueno, resulta que en el diseño de vigas de sección T, varía un poco los planos de rotura que se toman en cuenta, los planos de rotura especiales, ¿ya? No son idénticos a los de la viga de sección rectangular. De todas maneras, aquí tenemos que hablar del dominio 2, donde el aplastamiento del hormigón varía entre 0 y el 3 por 1000. Recuerden que el dominio 2 yo lo he dividido en dominio 2A y dominio 2B. En el dominio 2A, el aplastamiento del hormigón varía entre el 0 y el 2 por 1000. Y en el dominio 2B, el aplastamiento del hormigón está entre el 2 por 1000 y el 3 por 1000. Bueno, y luego el dominio 3. Recuerden que el dominio 3 lo he dividido en dominio 3A y dominio 3B. Y luego también vimos el dominio 4. Bueno, en el dominio 3 y en el dominio 4, ¿ya?, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. Para cualquier plano de rotura correspondiente a estos planos, a estos dominios, disculpen, el aplastamiento del hormigón es 3 por 1000. Bueno, son conceptos que es bueno repasar
Continuando, entonces, pues ahí están las ecuaciones absolutas para el diseño de vigas de sección T a flexión simple. Resulta que estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Para vigas de sección T no existe la costumbre de trabajar con ecuaciones adimensionales. Aquí no vamos a trabajar con ecuaciones adimensionales, sino directamente con las ecuaciones absolutas. Y ahí están una sección típica de viga de sección T, donde el eje neutro queda ubicado dentro del nervio, ¿no? A es la variable que da la posición del eje neutro. El ancho efectivo, ya les dije que ya no se trabaja con el ancho real. Una vez que se define el ancho efectivo, todo es ancho efectivo. El vuelo eficaz del ala, la altura del nervio, el ancho del nervio, las armaduras en la zona comprimida. Observen que en la placa hay una armadura con sus ganchos en los extremos, ¿ya? En la zona comprimida tengo 1, 2, 3, 4, 6 barras en la parte comprimida, y en la parte traccionada 3 barras. Armadura traccionada y armadura comprimida. Esas armaduras que estoy mostrándolos en redondito son las armaduras que se determinan diseñando en la dirección del eje longitudinal de la viga. Luego, observen, hay otra armadura, es esta que termina un gancho, va hacia la derecha y termina un gancho. Esa es la armadura que se diseña, ¿ya? Diseñando en la dirección ortogonal al eje longitudinal de la viga, ¿no? Para el primero utilizamos la carga Q sub U'. Para el segundo utilizamos la carga Q sub U segunda. Eso expliqué al inicio. Bien, veamos algunos casos especiales en el diseño de vigas de sección. Caso especial 1. Cuando el eje neutro queda ubicado exactamente en el borde inferior de la placa, de manera tal que la zona comprimida cubre exactamente toda la placa. Este es un caso especial. Bueno, si para este caso especial, a cuyo momento le voy a llamar M sub 0, ¿ya? A cuyo momento último le llamo M sub 0, utilizando, resulta que para este caso especial no se necesita armadura comprimida desde el punto de vista estructural resistente, ya que el hormigón resiste con suficiencia las tensiones de compresión. Pues bien, y además, en esta posición se sabe que la armadura traccionada tiene un alargamiento mayor al 5 por 1000. Por lo tanto, el diseño ha de ser siempre dúctil cuando se dé esta situación. Bueno, y ahora, planteando las ecuaciones de equilibrio, la ecuación de equilibrio de momentos, observe que en este caso no es la ecuación de equilibrio que había planteado en la anterior diapositiva. Es que he hecho una simplificación. Acá no se toma en cuenta la armadura comprimida. Entonces, la segunda ecuación de equilibrio que había deducido en la anterior diapositiva se transforma en esta cuando no tomamos en cuenta la armadura comprimida. Pues bien, utilizando la ecuación de equilibrio de momentos, para el caso especial que estoy mostrando en pantalla, donde el eje neutro ficticio es igual al espesor de la placa, ¿ya? Reemplazando, de aquí despejo MU, y luego reemplazo donde dice A, H sub F. Y de esa manera voy a obtener el momento M sub 0, ¿no? A igual a HF, M sub U va a ser el M sub 0, y reemplazando llego a esta expresión. Este es uno de los casos especiales que tenemos que tener presente, ya que
este M sub 0 es más o menos parecido al mu sub u 2a límite. Recuerden que cuando se diseña viga de sección rectangular, ¿no? Tenemos el mu sub 2 al límite, el mu sub u 3 al límite. Esos dos parámetros son los que me permiten saber si mi diseño es dúctil, si mi diseño es económico o antieconómico. Pues acá trabajamos con el M sub 0. M sub 0 es el momento para el cual el eje neutro queda exactamente en el borde inferior de la placa. Observen que el nervio no interviene, no contribuye con área comprimida. El nervio no está comprimido. Por otro lado, observen que la zona comprimida tiene la forma de un rectángulo, no tiene la forma de una letra T. Por lo tanto, este caso, cuando se tiene que diseñar las armaduras, se diseña como si fuese una viga de sección rectangular. Vamos al otro caso especial. Bueno, el otro caso especial se presenta cuando el eje neutro es igual al A sub 3A límite, cuyo valor ya sabemos que vale 0,31875 de la altura útil. Muy bien. Pues bien, en el caso 2, el eje neutro queda dentro del nervio, y exactamente a una distancia medido desde el borde, ¿no? El eje neutro ficticio es igual exactamente al A sub 3 al límite. Significa esto, observen, la zona comprimida tiene la forma de una letra T y M sub U, en este caso especial, al momento último le llamamos M sub M. O sea, M sub M es aquel momento para el cual el eje neutro ficticio es igual al A sub 3 al límite. Con esto me está diciendo que el alargamiento de la armadura traccionada ha de ser igual al 5 por 1000. Proseguimos. Ahí está la ecuación de equilibrio de momentos completita. La ecuación, pero sin tomar en cuenta la armadura comprimida, ya que en este caso especial también no se necesita armadura comprimida. El hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión inducidas por el momento flector. Bien, estoy con un caso especial, ya que este caso especial es para cuando el eje neutro es igual al A sub 3 al límite. Pues bien, de esta ecuación de espejo M sub U, A ha de ser igual al A sub 3 límite y, si es así, M sub U se convierte en M sub M. Por lo tanto, reemplazando donde dice A por el A sub 3 al límite, llegaremos a esta expresión. Aquí tengo que reemplazar 0,31875 de D, acá también 0,31885 de D, hago simplificaciones y llego a este valor. El resto se mantiene inalterable, ¿no? Acá nomás tengo que reemplazar y hacer cálculos y llego a esta expresión. Y de esa manera obtengo la fórmula que me permite calcular el M sub M. Muy bien. Bien, a continuación voy a mostrar los casos que se presentan cuando estamos diseñando una viga de sección T. El caso 1, cuando el momento aplicado a la viga es menor o igual a M sub 0. Eso significa, ¿ya?, que el eje neutro queda ubicado dentro de la placa. Dentro de la placa. A, que es la variable que me da la posición del eje neutro, es menor o igual a H sub F.
Pues bien, si se presenta este caso, que es, y además que es el más común, la viga se diseña como viga de sección rectangular, ya que la zona comprimida tiene la forma de un rectángulo, ¿no? Y hay que calcular la armadura traccionada y la armadura comprimida es 0. No se necesita armadura comprimida. Vamos ahora al caso 2. Y el diseño en este caso es dúctil y económico. En el caso 2, el momento de la viga que estoy diseñando ha de estar entre M sub 0 y M sub M. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aplicado el momento, ahí está. El eje neutro ha de ser mayor a H sub F y menor o igual al A sub 3 al límite. Pues bien, en este caso se requiere armadura traccionada y no se necesita armadura comprimida. Y observen la zona comprimida. Tiene la forma de una letra T. Pues bien, este es el caso, yo diría, genuino de viga de sección T, estructuralmente hablando. El de la izquierda, el caso 1, es viga de sección rectangular, estructuralmente hablando, ¿no? Bueno, aquí se necesita armadura traccionada, no se necesita armadura comprimida y el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual a 5 por 1000. Por lo tanto, el diseño es dúctil y económico. Finalmente, el caso 3, cuando el momento último es mayor a M sub M. Pues bien, la situación en este caso, tenemos un momento y el eje neutro es mayor al A sub 3 al límite. Pues aquí, fíjense, la zona comprimida casi cubre toda la sección transversal. Queda una pequeña zona traccionada. Pues bien, en este caso se necesita armadura comprimida y también se necesita armadura traccionada. Y el alargamiento de la armadura traccionada es menor al 5 por 1000. Por lo tanto, el diseño es frágil, antieconómico. Al decir frágil, significa que el diseño no es dúctil. Pero está prohibido hacer diseño que no sea dúctil. Bueno, y si se presenta el caso 3, ¿qué debo hacer? Bueno, algo similar a flexión simple. Recurrir a las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad, y allá se obtiene un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, y a una de las incógnitas tenemos la libertad de darle un valor, y la solución más económica y más conveniente es dándole a el valor del A sub 3 al límite. ¿Recuerdan eso del diseño de secciones rectangulares? Pues aquí se aplica el mismo concepto. Continuemos. Ahora les muestro el caso que generalmente se presenta cuando diseñamos vigas de sección T. Ese es el caso. Generalmente el eje neutro queda ubicado dentro de la sección transversal, ¿no? El eje neutro ficticio es menor o igual al espesor de la placa. Esto es lo más común cuando se diseña vigas de sección T, donde M sub U es menor o igual a M sub 0, ¿no? Y se calcula que es necesaria la armadura traccionada, la armadura comprimida no se necesita. Y el alargamiento de la armadura traccionada bajo estas condiciones es mayor o igual al 5 por 1000, por lo tanto el diseño es dúctil y también económico. Bien, a continuación voy a describir paso a paso el procedimiento para diseñar a flexión simple una viga de sección T. Para el diseño se requiere de los siguientes datos.
Obviamente, la solicitación actuante, que es el momento último, la resistencia especificada del hormigón, la resistencia del acero, que en la norma americana es la tensión de fluencia del acero, la altura de la sección transversal, el espesor del nervio, el espesor de la placa, la luz L entre apoyos de la viga que estoy diseñando, y no es más. Inmediatamente empezamos a hacer los cálculos, empezamos adoptándonos los recubrimientos mecánicos. Hay que adoptarse, puesto que como no se tienen todavía las armaduras, pues también no se tienen los recubrimientos mecánicos. Habiendo adoptado, inmediatamente podemos calcular la altura útil, como lo hicimos en secciones rectangulares. Luego tenemos que definir el valor de beta sub 1. Recuerden que beta sub 1 vale 0,85 para hormigones cuya resistencia está entre 17 y 28 megapascales. Luego, inmediatamente pasamos a determinar el ancho efectivo de la placa. Luego, una vez determinado el ancho efectivo, calculamos los momentos M sub 0 y M sub M. Recuerden que M sub 0 es el momento para el cual el eje neutro queda ubicado en el borde inferior de la placa. Y M sub M es el momento para el cual el eje neutro ficticio vale 0,31875 de la altura útil, ¿no? Ahí está la formulita para calcular M sub 0 y la formulita para calcular el M sub M. Proseguimos con el procedimiento de diseño. Phi vale 0,9. Continuando, una vez calculado M sub 0 y M sub M, inmediatamente podemos ver en qué situación de diseño está la viga. Caso 1. Bueno, el caso 1 se da cuando M sub U es menor o igual a M sub 0. En este caso, el eje neutro ficticio es menor o igual a H sub F, o sea, el eje neutro está dentro de la placa. Dentro de la placa. Ahí está. Para más aclaración, esa es la situación. Donde no se necesita armadura comprimida, solamente se requiere de armadura traccionada. Pues bien, entonces, simplificando las ecuaciones de equilibrio, donde elimino el término donde estaba la armadura comprimida, ahí está la primera ecuación de equilibrio y ahí está la segunda ecuación de equilibrio, simplificando ya cuando eliminamos la armadura comprimida. Pues bien, utilizamos estas ecuaciones, ya que si observamos detenidamente, veremos que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? De la segunda ecuación, despejo A, y luego de la ecuación 1, despejo A sub S. Pues bien, despejando de la segunda ecuación A, llego a la siguiente expresión. Esta expresión yo la he deducido paso a paso, resolviendo justamente la ecuación 2 para A, puesto que para A sale una ecuación polinómica de segundo grado. Y luego, una vez calculado A, de la primera ecuación despejo la armadura traccionada, que como verán está en función de A. Y luego, la norma establece que la armadura traccionada tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima. Y ya sabemos que la armadura mínima es el mayor de los siguientes valores, ¿no? 0,25 Fc' de D por D sobre F sub Y o 1,4 de D por D sobre F sub Y. Proseguimos. El caso 2. El caso 2 se da cuando el momento último de la viga que estoy diseñando está entre M sub 0 y M sub M. Bueno, acá también el diseño es dúctil y económico, no necesito armadura comprimida, el eje neutro está por debajo de la placa, pero no pasa de la sub 3 límite, Ahí está la situación típica del caso 2. La zona comprimida tiene la forma de una letra T.
Muy bien, en este caso tenemos que calcular la armadura traccionada solamente, armadura comprimida no. Entonces, ahí está la primera ecuación de equilibrio y la segunda ecuación de equilibrio, habiendo simplificado A sub S2. Ya no está aquí A sub S2, tampoco está en la ecuación 2. Entonces, nuevamente, si observamos estas dos ecuaciones, ya, vamos a ver que son dos ecuaciones con dos incógnitas. La incógnita es A sub S1 y A, la posición del eje neutro. Esas son las incógnitas. Por lo tanto, lo que se hace en este caso es de la ecuación 2 hay que despejar A y luego, una vez calculado A, de la ecuación 1 despejamos A sub S1. Eso dice acá. De la ecuación despejamos A y de la ecuación 1 despejamos A sub S1. Y luego, A sub S1 nuevamente tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima. Allí están las expresiones para definir la armadura mínima. Bien. Prosiguiendo, ahora finalmente el caso 3. Cuando el momento último es mayor a m sub m. Pues aquí, bueno, no es lo que yo esperaba de este gráfico. En el caso 3, la zona comprimida, el eje neutro está llega hasta aquí abajo. Voy a tener que configurar este dibujo. El eje neutro está muy abajo. La zona comprimida casi cubre toda la sección transversal. La zona traccionada está bastante reducida. Y bueno, el momento último es mayor a m sub m. O sea, A, que es el eje neutro ficticio, mayor al A sub 3 límite. Pues va y se necesita armadura comprimida y también se necesita armadura traccionada. En cuanto a la armadura traccionada, se observa que en principio que la deformación de la armadura traccionada es menor al 5 por 1000. Y si es así, ¿cuál es su tensión? Pues depende. Hablando del 5 por 1000, eso se puede descomponer en dos subintervalos. Uno primero, que esté entre 0 y E sub Y, para el cual evidentemente la tensión es menor a F sub Y, y el segundo caso cuando está entre E sub Y y el 5 por 1000, para el cual bajo estas condiciones la tensión es la máxima. Bueno, acá pues tenemos que utilizar las ecuaciones de equilibrio y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, tomando en cuenta la armadura comprimida. Aquí ya no hay absolutamente ninguna simplificación. Estas son las ecuaciones para vigas de sección T, donde la zona comprimida tiene la forma de una letra T. Y como dije anteriormente, esta es la viga genuina de sección T estructuralmente hablando. Bueno, acá tengo tres ecuaciones las cuales las tengo que utilizar, ¿no? Pues bien, se puede hacer algunas simplificaciones en estas ecuaciones. Al final se obtiene un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas, que eso significa que hay infinitas soluciones. Las incógnitas son la posición del eje neutro, la armadura traccionada, la armadura comprimida y la tensión de la armadura traccionada. Es una incógnita. En cambio, la tensión de la armadura comprimida no es incógnita, es igual a F sub Y. Bueno, pues bien, como hay infinitas soluciones, para encontrar una solución particular, agarro una de las incógnitas y le doy un valor. Sin embargo, si quiero obtener la solución más conveniente desde el punto de vista estructural, elijo como incógnita redundante a el eje neutro ficticio, ¿ya? Y le doy este valor, el valor
del A sub 3 límite. Dándole ese valor y reemplazando, ¿ya? Dándole ese valor, para empezar, la armadura ya ha de llegar a tener un alargamiento del 5 por 1000 y por lo tanto el diseño ha de ser dúctil, pero no va a ser económico. Aquí, en el caso 3, podemos conseguir ductilidad dándole a este valor, pero es una solución antieconómica por el hecho de que en el caso 3 se requiere de mucha armadura, ¿no? El diseño da mucha armadura. Bien, entonces, en el caso 3, dándole a A el valor del A sub A3 límite, ¿ya? Ahí están las ecuaciones que se llegan a obtener, ¿no? Y luego, reemplazando las ecuaciones 1 y 2, de la ecuación 2, ¿ya? Aquí dice A, y aquí también dice A. Ahí le tengo que dar este valor, 0,3185 de D. Pues bien, si hago eso, a este segundo término, a todo esto, si a A le doy este valor de 0,3185, ese término no es otra cosa que el M sub M. Por lo tanto, acá voy a tener M sub U menos M sub M. Luego, de acá despejo A sub S2, donde phi por F sub Y y D menos R2 pasa a dividir. Pues bien, ahí está la fórmula. De la ecuación 2 despejamos A sub S2, la fórmula para calcular la armadura comprimida. Y luego, una vez conocida la armadura comprimida, nos vamos a la ecuación 1 y de ahí despejamos la armadura traccionada, ¿no? Despejando de acá, llego a esta expresión. Y con eso habré, pues, calculado las armaduras para la viga de sección T. Eso es todo en cuanto a el procedimiento del diseño de vigas de sección T. Estas fórmulas no son fáciles de memorizar. De ahí que últimamente tengo la costumbre, en una hojita yo les hago llegar todas las fórmulas habidas y por haber, pero no los doy en forma ordenada. Hago un revuelto de fórmulas. Las unas las mezclo con las otras, cosa que el que ha estudiado sí sabe reconocer qué fórmula es, a qué diseño pertenece, a qué caso pertenece. ¿Ya? Yo les ayudo con las fórmulas. Y les comento, aunque no me crean, en mis tiempos no había eso. Uno tenía que aprenderse de memoria las fórmulas. Bueno, después vinieron los grandes pedagogos que dicen que no es bueno aprender de memoria. Y de ahí que, pues, hay que hacerle caso a los grandes pedagogos. Y con esto hemos concluido la clase de hoy, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Dije buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede volver a explicar el phi de la primera ecuación? ¿Por qué lo puso ahí? Porque en las secciones rectangulares no está, pero en esta sección sí. Correcto. Ahorita mismo lo vemos eso. A ver, no, está más adelante. Poquito más, ¿o no? Sí, acá. Sí, acá. Bueno, evidentemente multipliqué la primera ecuación por phi. De ahí que en este primer término está phi. En el segundo término está phi y en el tercero también está phi. Bueno, esto pues no altera lo que yo les había planteado cuando vimos el tema de flexión simple y flexión compuesta, donde no tomé en consideración el phi en la primera ecuación de equilibrio. Porque observen,
Si una vez diseñada, supóngase la armadura comprimida, o bien si la armadura es comprimida es cero, y de la primera ecuación yo despejo A sub S1, ¿no? De aquí despejo, entonces estos otros términos pasan al otro lado y van a pasar con su phi. ¿Y qué va a pasar con el phi del primer término? Va a pasar a dividir. Y al final, ¿qué va a suceder? ¿Alguien me dice? Se van a eliminar entre ellos. Claro, se van a eliminar, se van a cancelar y punto. Al final desaparecen la phi. Desaparecen la phi. O sea, lo coloqué ya por multiplicar, pero al final desaparecen. Desaparece el phi en la primera ecuación. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, pues con esto estaríamos concluyendo la clase de hoy. Y la primera clase de la semana que viene vamos a ver un ejemplo de aplicación ya de manera presencial. Me despido. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Les voy a hacer llegar esto en PDF, todo lo que hemos visto hoy. Sí, por favor, ingeniero. Gracias. ¿Ya? Gracias.